Don Branshaw era una celebridad muy querida. Su forma de tratar a las orcas era única e incomparable, y a la gente le encantaba cómo hacía que este depredador fuera tan manso y juguetón durante los espectáculos en SeaWorld Orlando, en Florida. Dawn era quizá la mejor entrenadora de orcas del mundo. La gente también adoraba a Tilikum, la orca que fue noticia en todo el mundo. Sin embargo, los depredadores y los humanos no están hechos para ser mejores amigos, sobre todo cuando el animal está prisionero lejos de su hábitat natural. Tilikum no pertenecía a los estanques de agua del parque SeaWorld, y Dawn no sabía que Tilikum era desgraciado y que tenía una historia bastante oscura y una triste vida en cautividad. Esta es la historia de Dawn Branshaw y la famosa orca Tilikum, una historia que acabó en una tortura y una muerte horrible. Dawn Branshaw nació en Cedar Lake, Indiana. De niña le encantaban los animales y de adulta estaba destinada a trabajar con ellos. Toda su fascinación por las orcas comenzó de niña cuando estaba de vacaciones con su familia en Orlando. Fue entonces cuando decidió convertirse en entrenadora de Shamu. Shamu era una orca hembra capturada en octubre de 1965. La cuarta capturada y entrenada para convertirse en artista. Fue vendida a SeaWorld y se convirtió en una de las orcas más famosas. Shamu murió en 1971. Sin embargo, después de su muerte, el nombre de Shamu continuó siendo utilizado en SeaWorld para diferentes orcas en diferentes parques. De ahí el título de entrenadora de Shamu. La fascinación y determinación de Dawn por convertirse en entrenadora de Shamu la llevaron a especializarse en psicología y comportamiento animal durante sus años universitarios. También trabajó a menudo como voluntaria en un refugio de animales local e incluso convirtió su casa en un refugio de animales privado donde tenía 2 labradores chocolates y algunos patos, gallinas, conejos y pájaros pequeños. Después, pasó 2 años trabajando con delfines en Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey antes de hacer realidad su sueño y empezar a trabajar en SeaWorld Orlando en 1994. Durante 2 años, trabajó muy duro para convertirse en entrenadora de Shamu. Al principio, trabajaba con nutrias y leones marinos. Pero en 1996, tras casarse con Scott Branshaw, un esquiador acuático de SeaWorld, consiguió por fin su sueño y empezó a trabajar con orcas. Hacía ejercicio durante horas todos los días para mantenerse en forma, porque trabajar con orcas exige estar en plena forma y ser capaz de aguantar la respiración durante minutos mientras se realizan acrobacias demenciales con lo que solo puede describirse como el depredador más inteligente que existe. Las orcas son depredadores ápices realmente animales asombrosos y muy inteligentes. De hecho, gran parte de su comportamiento es tan singular que desconcierta a los científicos. Por ejemplo, nunca atacan a las personas en libertad a pesar de los innumerables encuentros que se producen entre ellas y los humanos cada día. Eso sí, son los verdaderos reyes del mar, y nada puede matarlos, ni siquiera los tiburones. Curiosamente, todo tipo de tiburones e incluso las monstruosas ballenas gigantes constituyen una buena parte de su dieta. Esto es una locura porque eso debería convertirles en las asesinas más peligrosas de los océanos y los humanos deberíamos estar más aterrorizados de ellas que de los tiburones. Pero por suerte, las orcas simplemente no comen ni atacan a los humanos, ni siquiera cuando son provocadas o cazadas. Al día de hoy, no hay ni un solo registro de que un ser humano haya sido asesinado o incluso atacado por orcas en libertad. Los únicos casos ocurrieron en cautividad y solo 4 de ellos acabaron en muerte. No se les llama orcas porque sí. Es un nombre bien merecido porque son los lobos del océano. Son muy sociables y existen en grupos en comunidades y también dan muestras de una inteligencia increíble cuando cazan y juegan. Nosotros, los humanos, tenemos mucha suerte de que no nos ataquen, porque las orcas son muy juguetonas y también tienen una mala tendencia a jugar con sus presas o más bien a utilizarlas como juguete hasta que mueren. La mayoría de los grupos de orcas se componen en realidad de grupos familiares matrilineales muy estables llamados vainas, y parecen valorar lo que nosotros llamamos familia. Sus sofisticadas técnicas de caza y comportamientos vocales, que a menudo son específicos de un grupo concreto y se transmiten de generación en generación,
No son sino una forma de cultura. Tampoco son tan monos y adorables como aparecen en la televisión. Estos depredadores pueden llegar a medir más de 9 metros y pesar hasta 11 toneladas. Son, literalmente, los únicos depredadores conocidos de los gigantescos y despiadados tiburones blancos. Los científicos han documentado un sinfín de casos en los que las orcas en los océanos estaban hambrientas y, sin embargo, no atacaban ni mataban a los humanos, lo que les llevó a especular que las orcas son entrenadas desde que nacen por sus madres y el grupo para no atacar ni matar nunca a los humanos. Otros especulan que las orcas reconocen que los humanos son seres inteligentes como ellas y por eso no los atacan. En resumidas cuentas, las orcas siguen siendo un misterio épico. Hay que tener en cuenta que, históricamente, las manadas de orcas hundían barcos y acosaban a la gente, pero no atacaban ni mataban a los fugitivos. Por ejemplo, el 15 de junio de 1972, el casco de un barco de madera de 13 metros de eslora fue dañado por una manada de orcas y se hundió a unos 320 kilómetros al oeste de las Islas Galápagos. El propietario de la embarcación, Douglas Robertson, y su familia de 5 miembros escaparon en una balsa salvavidas hinchable y una lancha neumática, y las orcas no les persiguieron ni les hicieron daño. Se produjeron otros ataques similares y en todas las ocasiones las orcas no molestaron a los fugitivos. Otras veces, las orcas cazaban focas y confundían a los humanos con sus presas, pero en todos los casos, la orca detenía inmediatamente el ataque en cuanto se acercaba al darse cuenta de que se trataba de un ser humano. Cientos de orcas han sido capturadas o han nacido en cautividad. Y aunque estos entornos son muy estresantes y dañinos para ellas, solo han matado a 4 personas. Así que teniendo en cuenta que son el máximo depredador e interactúan con muchas personas mientras están en cautividad, esa cifra es bastante baja. Sin embargo, estas orcas en cautividad han mostrado un comportamiento agresivo contra las personas y en numerosas ocasiones arrastraban a sus entrenadores bajo el agua y jugaban con ellos como si fueran un juguete, lo que provocó muchas lesiones que sorprendentemente a menudo han sido escondidas bajo la alfombra por los parques temáticos marinos como SeaWorld. Al día de hoy, nadie tiene ni idea de por qué las orcas son criaturas tan complejas y evitan hacer daño a las personas a toda costa. Además, sus cerebros son bastante complejos y todavía están siendo estudiados. Esto nos lleva a la orca famosa Tilikum, ya fallecida, que mató a Dawn Brancheau. Por desgracia, la historia de Tilikum es bastante inquietante. Fue arrancado de su familia cuando era una cría de apenas 2 años. Era el producto de la interferencia humana, la codicia, la intimidación y el desprecio por su naturaleza única. Durante décadas, entretuvo a las multitudes generando decenas de millones de dólares de beneficios para SeaWorld. Fue reducido a una ballena de chapoteo, encarcelada en pequeñas y tortuosas piscinas lejos de la infinita inmensidad de los océanos, su verdadero hogar. La historia de Tilikum comenzó en 1983, cuando lo arrancaron de su madre a la edad de 2 años cerca de Islandia, y lo enviaron a un parque marino en ruinas llamado Sealand of the Pacific, en Canadá. Le torturaban con entrenamientos que incluían privarle de comida como técnica de adiestramiento y también le colocaron con 2 orcas hembras adultas dominantes que no tenían piedad de él y a menudo le atacaban. Durante años, Tilikum realizó hasta 8 espectáculos al día, 7 días a la semana, para atraer a las masas. Fue entonces cuando enfermó y atacó a una de sus entrenadoras llamada Kelty Byrne, tras arrastrarla bajo el agua e impedirle salir de la piscina. La historia se encubrió y su muerte se calificó de accidente. De todos modos, Sealand estaba casi en quiebra, así que cerró sus puertas y vendió a Tilikum a SeaWorld. A los entrenadores de SeaWorld no se les informó de que Tilikum había matado antes a un entrenador y a menudo también los atacaba intentando ahogarlos y jugando con ellos bajo el agua como si fueran juguetes. La ex entrenadora de SeaWorld, Samantha Berg, dijo una vez: "Mi conocimiento del pasado del animal era muy limitado. De hecho, se habían producido 30 incidentes entre orcas y entrenadores antes de que me contrataran en el parque. Y no supe de ninguno de ellos hasta después de dejar SeaWorld.
Así que creo que es un grave error por parte de SeaWorld no dejar que la gente conozca la historia de todos los animales. Tras ser trasladado al SeaWorld de Orlando, Tilikum volvió a atacar en 1999, pero esta vez mató a un cliente que no debía estar allí. El cuerpo de Daniel Dux, de 27 años, apareció desnudo y cubierto por el cuerpo de la ballena gigante en julio de 1999. Al parecer, Dux se colocó en SeaWorld y se escondió hasta que cerraron el parque, y entonces decidió darse un baño con Tilikum. Nadie sabe qué le ocurrió exactamente a Duke aquella noche. La autopsia dictaminó que murió de hipotermia en el agua fría. Los padres de Dukes presentaron una demanda contra el parque ese mismo año, pero más tarde la retiraron. Mucha gente piensa que SeaWorld hace lo que hace con animales como Tilikum porque disfruta haciéndolo. Sin embargo, la verdad dista mucho de eso. SeaWorld simplemente ofrecía entretenimiento y la gente sabía lo que ello implicaba. Los más de 20 millones de personas que visitan cada año la sucursal de SeaWorld en Orlando saben que estos animales pertenecen al océano, igual que los visitantes de los zoológicos saben que los animales pertenecen a las selvas y los bosques. Huelga decir que SeaWorld siempre ha sido objeto de controversias desde que abrió sus puertas en 1964, y muchas de ellas giraban en torno a Tilikum y otras orcas, a las que se consideraba inteligente y amables criaturas gigantes que no debían estar en enormes tanques de agua. Los organismos públicos también consideraban a las orcas depredadores como los tiburones, leones y cocodrilos, y les preocupaba la seguridad de los entrenadores durante los espectáculos y entrenamientos, porque la historia demostraba que las orcas trataban a los humanos de forma muy diferente cuando estaban en cautividad, y bastante más violenta. En la actualidad, SeaWorld posee más de 55 orcas en sus parques de Orlando, Florida, San Diego, California, San Antonio, Texas y, desde hace poco, fuera de Estados Unidos, como Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. En 2016, SeaWorld anunció que pondría fin a su programa de cría de orcas en el parque y que eliminaría por completo sus espectáculos teatrales con orcas, principalmente porque California aprobó una ley que prohíbe el uso de orcas en espectáculos. Sin embargo, en 2020, SeaWorld dio marcha atrás y empezó a presentar nuevos espectáculos de orcas en vivo a sus clientes en todos sus parques excepto en California, porque la demanda de estos espectáculos por parte del público era ensordecedora y, sencillamente, resultaba muy rentable. En la mayoría de los parques, los tanques donde se celebran los espectáculos con orcas están rodeados de asientos similares a los de un estadio, y en algunos casos, una sección está dedicada a un restaurante abierto donde los comensales pueden comer mientras contemplan el espectáculo mientras las orcas chapotean y realizan todo tipo de movimientos acrobáticos junto a entrenadores como la famosa, pero ya fallecida, Dawn Brancheau. Los espectadores pagan hasta $50 por asiento, y en la sección del restaurante pagan mucho más, ya que la comida está bastante sobrevalorada y es cara. El espectáculo se repite varias veces al día. Tenemos que mencionar aquí que SeaWorld se ha vuelto mucho más humano con su colección de orcas y ha implementado algunas medidas serias para mantener a los animales cómodos y felices. Bueno, al menos eso es lo que dicen. Francamente, estas hermosas criaturas pertenecen al océano. Lo siento, pero yo soy una de esas personas a las que nunca les ha gustado los zoológicos ni los parques marinos. Ya es suficiente con que nos comamos tantas especies y estemos aniquilando a muchas de ellas con nuestra contaminación y nuestra imprudente expansión. Así que al menos no deberíamos mantenerlas torturadas en recintos minúsculos y obligarlas a actuar para complacer nuestras interminables necesidades de atracción. No está bien. Veamos ahora los detalles de la muerte de Dawn Brancheau. El 24 de febrero de 2010, Dawn Brancheau estaba actuando en un espectáculo de cena con Shamu con el querido Tilikum, que era la orca más grande de SeaWorld Orlando en ese momento. Unas 200 personas estaban sentadas y cenando en el restaurante adyacente a la gran piscina. La actuación fue bien, y todo parecía ir bien mientras el público aclamaba a Dawn, que era tan increíble como Tilikum. Los dos eran perfectos y muy famosos. Al final del espectáculo, siempre había un segmento en el que Dawn se tumbaba boca abajo junto a Tilikum en el borde de la piscina, donde el agua tiene menos de 30 centímetros de profundidad.
Ella frotaba suavemente la cabeza de Tilikum para expresarle su gratitud y calmarle del subidón de la salvaje actuación. Entonces, de repente y sin previo aviso ni señales de que algo fuera mal, Tilikum trabó con sus poderosos dientes la coleta de su pelo con bastante rapidez y tiró de ella hacia la parte profunda de la piscina para luego llevársela abajo. El personal se apresuró a aplicar los procedimientos de emergencia para este tipo de situaciones, que incluían sacar a los clientes y utilizar comida y redes para distraer a Tilikum de Don y hacer que se trasladara a una piscina adyacente. Pero a Tilikum no le importó y tiró violentamente de Don a diestro y siniestro como si fuera un juguete. No importaba lo que hiciera el personal, Tilikum no la soltaba. En cuestión de minutos, estaba muerta por el trauma y el ahogamiento. Sin embargo, Tilikum se negó a soltarla y siguió jugando con su cuerpo sin vida. Durante 45 minutos, el personal dirigió a Tilikum hacia una piscina médica más pequeña del complejo, donde era más fácil calmarlo. Solo entonces la soltó y su cuerpo fue sacado del agua, aunque hacía tiempo que había muerto. Según el informe de la autopsia, murió ahogada y por un traumatismo por objeto contundente. Tenía la médula espinal seccionada y fracturas en la mandíbula, las costillas y las vértebras cervicales. Le arrancaron completamente el cuero cabelludo y le dislocaron el codo y la rodilla izquierdos. Así de poderosas son las orcas, incluso cuando juegan. Pueden matar a grandes animales marinos con sus violentos movimientos sin necesidad de morder. Para un humano, un codazo o un tirón de una orca puede significar la muerte inmediata o lesiones graves debido a la fragilidad del cuerpo humano. Las heridas eran horribles, pero Dawn probablemente murió ahogada los 3 primeros minutos de toda la terrible experiencia. Fue un final realmente triste porque todos los que conocían a Dawn y lo mucho que cuidaba de Tilikum nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir. Algunos entrenadores incluso llegaron a decir que esperaban que Tilikum se pusiera desagradable con algunos de ellos, pero no Dawn, ya que era un alma verdaderamente gentil y se preocupaba de verdad por Tilikum. Dawn se convirtió en la tercera víctima de Tilikum. Era obvio que no estaba bien de la cabeza. De hecho, el parque sabía por las 2 muertes anteriores y las más de 30 lesiones de Tilikum que el parque encubrió que el espectáculo debía terminar. Pero al final, Dawn y Tilikum no eran ni más ni menos que una fuente de beneficios y fama para SeaWorld. Prueba de ello es la tragedia del parque de no encender y apagar el espectáculo según dicte la situación. Cada vez que ocurría algo malo, el parque ponía el espectáculo en pausa durante un tiempo y luego lo volvía a poner en marcha. Cabe preguntarse cuántas personas deben morir a manos de un depredador en SeaWorld para que el espectáculo se detenga definitivamente. Ni siquiera la intervención de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, OSHA, fue lo bastante contundente para que SeaWorld dejara de utilizar orcas en los espectáculos. La demanda de espectáculos por parte del público era simplemente demasiado alta y los beneficios abundantes. SeaWorld no aceptó arrogantemente la responsabilidad por la muerte de Branshaw. Cuando la OSHA lo citó en agosto de 2010 por 3 infracciones de seguridad, solo se les impuso una multa de $75,000, una gota de agua en el mar para una empresa que entonces facturaba miles de millones de dólares. Los resultados de la investigación fueron inquietantes. En un periodo de 20 años, las orcas de SeaWorld, incluido Tilikum, estuvieron implicadas en 100 actos de agresión, incluidos 12 incidentes que provocaron lesiones o la muerte de un entrenador. De todos modos, tras el incidente, el esperma de Tilikum se utilizó para engendrar a más de la mitad de las orcas de los parques de SeaWorld, a pesar de que mató a 3 humanos. A día de hoy, no está claro por qué SeaWorld esperó 27 minutos para llamar a los paramédicos después de que Tilikum tirara a Branshaw al agua. ¿Y por qué SeaWorld intentó culpar a Dawn del incidente? Puede que nunca lo sepamos. Años después de la muerte de Dawn, su familia creó la fundación Dawn Branshaw para honrar a su hija, mejorando la vida de los niños y animales necesitados e inspirando a otros a seguir sus sueños. ¿Has estado antes en SeaWorld o en algún otro parque marino? ¿Qué opinas de las orcas y del trato que reciben en los parques?
Haznoslo saber en la sección de comentarios. Y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Muchas gracias. El ataque de hipopótamo más brutal de la historia. Los hipopótamos son conocidos por su enorme tamaño y su aspecto simpático y adorable. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, estas criaturas gigantes pueden ser increíblemente peligrosas cuando se les provoca. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, los hipopótamos matan cada año a más de 500 personas en África, lo que los convierte en uno de los animales más mortíferos del planeta. En este video hablaremos del ataque de hipopótamo más brutal de la historia, que se cobró la vida de Marius Els, un granjero de 40 años atacado mortalmente por su hipopótamo mascota llamado Humphrey. Sumerjámonos en la historia de Marius Els y el hipopótamo Humphrey. Marius Els era un ex mayor del ejército y granjero propietario de una granja de 400 acres en Sudáfrica. Era conocido por su amor a los animales y había adoptado otros 2 animales exóticos, una jirafa y un rinoceronte. Sin embargo, el animal más cercano a su corazón era su hipopótamo mascota, Humphrey. Marius rescató a Humphrey cuando no era más que una cría de hipopótamo y se lo llevó a vivir a su granja. Incluso construyó un lago para Humphrey. Después de muchos años, Humphrey alcanzó su tamaño completo y un peso de 1.2 toneladas. Humphrey empezó a mostrar el lado salvaje de su especie y a actuar de forma más agresiva. Hirió gravemente al sobrino de Marius cuando lo atacó, y en otra ocasión salió de su corral y asesinó brutalmente a 6 terneros en la granja de Marius. Es importante tener en cuenta que los hipopótamos se consideran muy peligrosos cuando se les provoca. Son herbívoros, pero su naturaleza territorial puede hacerlos agresivos con los humanos que se acercan demasiado a ellos. Los hipopótamos poseen enormes mandíbulas y afilados caninos que utilizan como armas cuando luchan contra otros hipopótamos. Un solo mordisco de un hipopótamo puede matar casi instantáneamente a un ser humano. La conexión entre Marius y Humphrey asombraba y asustaba a la gente que los veía juntos. Sus amigos se dieron cuenta enseguida de que aquel animal salvaje ya no estaba bajo el control de Marius. El comportamiento violento de Humphrey empeoró y los amigos de Marius dejaron de acercarse a él porque temían por su seguridad. A pesar de que sus amigos y su familia le decían que Humphrey era una mascota terrible, Marius se lo quedó de todos modos. Marius pensaba que él y Humphrey tenían un vínculo especial y que era posible establecer lazos incluso con los animales salvajes más peligrosos. Un día, 3 miembros de la familia de Marius fueron al recinto de Humphrey para presenciar cómo comía. Johan, el amigo de Marius, fue con ellos. En cuanto los hombres entraron en el corral de Humphrey, Johan notó algo extraño en la forma de actuar de Humphrey. Johan se lo contó a Marius y este les pidió que observaran la alimentación con su tío Lenny desde un lugar seguro donde solían hacerlo. Justo cuando Marius entró en el agua, silbó y llamó a Humphrey. Era una orden a la que Humphrey solía responder como un perro. Pero el lenguaje corporal de Humphrey cambió mucho más y obviamente fue para peor. Cuando un hipopótamo está enfadado, sus orejas se aplastan contra su cabeza. Las orejas de Humphrey estaban ahora planas contra su cabeza. Se acercó rápidamente a Marius y era evidente que Humphrey se estaba preparando para atacar. Marius Els no se percató de esta bandera roja, lo cual fue una lástima. Mientras seguía llamando a Humphrey, el hipopótamo cargó rápidamente contra él. Marius intentó alejarse nadando, pero Humphrey lo atrapó con sus enormes mandíbulas y tiró de él bajo el agua. El resto de la familia de Marius miraba horrorizada cómo lo arrojaban de un lado a otro como si fuera un muñeco de trapo.
intentaron llamar la atención de Humphrey lanzándole piedras, pero estaba demasiado enfadado para que lo detuvieran. Después de lo que pareció una eternidad, Humphrey soltó por fin el cadáver de Marius y se fue a la orilla opuesta del lago. La terrible historia de la muerte de Marius Els se extendió rápidamente por la comunidad, causando conmoción. Muchas personas se sorprendieron de que un animal que parecía tan amistoso y domesticado pudiera atacar inesperada y violentamente a su dueño. Pero la gente que sabe cómo actúan los animales no se escandalizó en absoluto. Los hipopótamos son criaturas salvajes con estados de ánimo que cambian todo el tiempo. Pueden parecer tranquilos y obedientes la mayor parte del tiempo, pero cuando se sienten amenazados, pueden volverse muy territoriales y agresivos. Los hipopótamos matan a más personas que cualquier otro animal grande de África cuando están en libertad. La historia del hipopótamo Humphrey demuestra lo peligroso que puede ser tener animales salvajes como mascotas. Por muy domesticado que parezca un animal, nunca podrá deshacerse por completo de sus instintos salvajes. Cuando esos instintos se apoderan de él, los resultados pueden ser fatales. El incidente también hizo que la gente se preguntara si es correcto mantener animales salvajes en cautiverio. Algunos afirman que encerrar a los animales en pequeñas jaulas y quitarles su libertad es injusto y antinatural. Independientemente de lo que pienses sobre el tema, está claro que tener animales salvajes como mascotas es muy arriesgado. Aunque sientas que has establecido una relación de confianza con tu mascota, nunca sabes cuándo se apoderarán de ti sus instintos. Y las consecuencias pueden ser terribles. Para Marius Els fue su amor por Humphrey lo que lo mató, pero la tragedia demuestra que los animales salvajes deben permanecer donde pertenecen. Finalmente, Humphrey fue trasladado a un lugar seguro para animales donde pudo vivir el resto de sus días en paz. Un 16 de febrero de 2009, Travis, un chimpancé que se había convertido en una celebridad nacional, atacó con saña a Carla Nash, amiga íntima de su dueño. El comportamiento de Travis se había vuelto cada vez más errático, y el ataque dejó a Nash gravemente desfigurada y a Travis muerto. En la actualidad, Nash sigue recuperándose del ataque, y los debates sobre la tenencia de animales exóticos no han hecho más que intensificarse tras esta espantosa agresión. Travis, el chimpancé, nació en lo que ahora se llama Missouri Chimpanzee Sanctuary en Festus, Missouri, el 21 de octubre de 1995. Se lo arrebataron a su madre, Susie, cuando tenía 3 días, y se lo vendieron a Jerome y Sandra Harold por $50,000. Susie fue asesinada después de escapar del santuario. Travis vivía en la casa de los Harold en Stamford, Connecticut. Se convirtió en una especie de celebridad local. Iba a todas partes con la pareja y a menudo les acompañaba al trabajo. Criado junto a humanos, Travis estaba muy atento a las indicaciones que le daban los Harold. Travis era como su hijo. Se vestía solo, hacía las tareas domésticas, comía con su familia, utilizaba el ordenador y sabía a qué hora pasaban los camiones de helados. Se dice que también era un gran aficionado al béisbol. Travis y los Harold pasaron muchos años buenos juntos, pero la tragedia no tardó en golpear, y Travis luchó por entenderlo. En 2000, el único hijo de los Harold murió en un accidente de tráfico. 4 años después, Jerome Harold perdió la batalla contra el cáncer. Sandra Harold utilizó a Travis como consuelo por sus pérdidas. La pareja comía junta, se bañaba junta y dormía junta todas las noches.
Travis empezó a tener episodios de comportamiento errático justo antes de la muerte de Jerome. En octubre de 2003, se escapó de su coche y corrió libre por Stamford durante un tiempo, después de que alguien le arrojara basura a través de la ventanilla del coche. El incidente motivó la aprobación de una ley que limita el peso de los monos a 15 kilogramos si son animales de compañía y obliga a los propietarios a obtener un permiso. Travis estaba exento de la norma porque los Herald lo tuvieron durante mucho tiempo. 6 años después, Travis saltó a los titulares nacionales cuando agredió a la novia de Sandra Herald, Carla Nash, tras un encuentro aparentemente normal. Carla Nash visitaba con frecuencia la casa de Herald, ya que ambas eran amigas desde hacía muchos años. El 16 de febrero de 2009, estaba visitando al dúo cuando Travis escapó de la casa con las llaves del coche de Herald. En un intento de atraerlo a la casa, Nash le entregó su juguete favorito, un muñeco Tickle Me Elmo. Aunque Travis el chimpancé reconoció a la muñeca, Nash le había cambiado el pelo recientemente, lo que pudo confundirle y asustarle. La atacó fuera de la casa y Sandra Herald tuvo que intervenir. Le golpeó con una pala antes de apuñalar a Travis por la espalda con un cuchillo. Más tarde recordaría, para mí, hacer algo así era como ponerme uno en el corazón. Llamó al 911 y le dijo al operador que Travis podría haber matado a Nash. What's the problem there? The chimp killed my friend. Los servicios de emergencia esperaron a que llegara la policía para ayudar a Nash. Cuando llegaron, el chimpancé intentó entrar en el coche de policía, pero la puerta estaba cerrada. Asustado, herido y enfadado, Travis corrió alrededor del coche de policía hasta que encontró una puerta sin cerrar, rompiendo una ventana en el proceso. El agente Frank Chiafari abrió fuego y disparó a Travis varias veces. Travis volvió a la casa y a su jaula, y allí murió. En los días siguientes al ataque, la víctima de Travis, el chimpancé, Carla Nash, tuvo que ser operada durante muchas horas por varios cirujanos. Travis le había roto casi todos los huesos de la cara, le había arrancado los párpados, la nariz, la mandíbula, los labios y la mayor parte del cuero cabelludo. La había dejado ciega y le había extirpado una mano y la mayor parte de la otra. Sus heridas eran tan graves que el hospital de Stamford ofreció sesiones de terapia al personal que la atendió. Tras salvarle la vida y reimplantarle con éxito la mandíbula, la enviaron a Ohio para un trasplante facial experimental. La cabeza de Travis fue trasladada a un laboratorio estatal para su examen, mientras prosigue la investigación sobre el ataque. No tenía ninguna enfermedad, aunque tomaba medicación para prevenir la enfermedad de Lyme. El informe toxicológico reveló que a Travis le habían dado Xanax el día de la agresión, como Sandra había dicho a la policía. El fármaco puede haber alimentado su agresividad, ya que a veces se han registrado efectos secundarios como alucinaciones y manía en humanos. El 11 de noviembre de 2009, Nash apareció en The Oprah Winfrey Show para hablar de este suceso, el procedimiento experimental y su futuro. Declaró que no sentía ningún tipo de dolor y que estaba deseando irse a casa. Para ese momento, los abogados de las antiguas amigas estaban inmersos en una demanda de $50 millones que se resolvió por $4 millones en 2012. En 2009, el representante Mark Kirk copatrocinó la Ley de Seguridad de los Monos en Cautiverio, apoyada por la Humane Society of the United States
y la Wildlife Conservation Society. El proyecto de ley habría prohibido la venta de monos, macacos y lemures como animales de compañía, pero no fue aprobado por el Senado. La experiencia del agente Frank Jafari, que luchó por conseguir terapia para la depresión y la ansiedad causadas por el asesinato de Travis, condujo a la aprobación en 2010 de un proyecto de ley que proporciona atención de salud mental a los policías obligados a matar a un animal. El ataque de Travis a Carla Nash desencadenó un largo debate sobre la tenencia de mascotas exóticas, debate que continúa hoy en día, cuando defensores de los animales y vendedores se enfrentan públicamente sobre lo que está bien y lo que está mal. Esto ha sido todo por hoy. Para más videos similares, suscríbete, comparte, comenta si te gusta y no te olvides de darle al botón de notificaciones. Y recuerda respetar siempre la vida salvaje y no intentar nunca acercarte o provocar a animales peligrosos. Ten cuidado. En la ciudad fronteriza del norte de México, Ciudad Juárez, una leona llamada Luna se encontró en una situación extraordinaria. Era mantenida como mascota junto con un león y un tigre en la casa de su dueño, el señor Ramírez. Luna alguna vez fue una majestuosa criatura, deambulando libremente en la naturaleza. Pero ahora, confinada dentro de las paredes de la casa del señor Ramírez, su espíritu estaba disminuido. La leona orgullosa se había reducido a una sombra de lo que fue. El señor Ramírez adquirió a Luna cuando era solo una cachorra, cautivado por su belleza y atractivo. A lo largo de los años, había formado un vínculo con ella, o eso creía. La trataba como si fuera un gato doméstico, sin ser consciente de los peligros inherentes y las profundas consecuencias de tener un animal salvaje en cautiverio. En ese fatídico día, mientras el sol arrojaba su cálida luz sobre Ciudad Juárez, la frustración e inquietud de Luna alcanzaron un punto de ebullición. El confinamiento había cobrado su precio en sus instintos primarios y anhelaba la libertad que había perdido. Sin que el señor Ramírez lo supiera, Luna se había vuelto cada vez más agitada. Sus poderosos músculos ansiaban las llanuras abiertas, y sus instintos exigían la emoción de la caza. La ferocidad dentro de ella ya no podía ser contenida. A medida que avanzaba el día, las tensiones aumentaban. Luna caminaba de un lado a otro en su recinto, sus ojos dorados llenos de una mezcla de anhelo y desesperación. Su dueño, ajeno a la tormenta que se avecinaba, continuaba con su rutina diaria, sin saber del peligro que acechaba dentro de su propia casa. Entonces, al caer la noche sobre la ciudad, una serie inesperada de eventos se desarrolló. Un ruido fuerte resonó en la casa, sorprendiendo a Luna. En ese momento, su espíritu cautivo se liberó y sus instintos primarios tomaron el control. Con un rugido poderoso, Luna se abalanzó sobre el señor Ramírez, tomándolo desprevenido. Sus garras se clavaron en su piel y sus potentes mandíbulas se cerraron alrededor de su brazo. La mascota que una vez fue amada se había convertido en una formidable depredadora. El pánico se apoderó mientras el señor Ramírez luchaba desesperadamente por liberarse del agarre de Luna. La casa se llenó con los ensordecedores sonidos de rugidos y gruñidos, mezclándose con los gritos aterrados de los miembros de la familia que presenciaban el espectáculo aterrador. Vecinos, alertados por el alboroto, llamaron a la policía. En cuestión de minutos, agentes de la ley llegaron a la escena, enfrentándose a la desalentadora tarea de someter a una feroz leona dentro de los límites de una casa residencial. Utilizando su entrenamiento y experiencia, los agentes lograron distraer a Luna lo suficiente como para permitir que el señor Ramírez escapara de sus garras. Sangrando y desorientado, se tambaleó hacia la seguridad de la sala de estar, dejando atrás a la leona.
La noticia llegó a la policía de Juárez y enviaron rápidamente un equipo al exclusivo vecindario de Rincones de San Marcos. A su llegada, se encontraron con una escena de caos y derramamiento de sangre. El dueño de los animales yacía inconsciente y gravemente herido, su cuerpo cubierto de laceraciones profundas. La policía, alarmada y preocupada por el bienestar del hombre, llamó de inmediato a la asistencia médica. Una ambulancia se apresuró al lugar y el dueño herido fue trasladado rápidamente a un hospital cercano, luchando por su vida. Mientras las autoridades inspeccionaban las instalaciones, se encontraron con una visión escalofriante. En el patio trasero, encontraron a la leona hembra, sus patas y boca manchadas de carmesí con la sangre de su dueño. Paseaba inquietamente cerca de la piscina. Su presencia un recordatorio vivido de la furia indomable que residía. Lo que fue aún más alarmante fue la revelación de que los grandes felinos vivían junto a la familia del hombre, libres de deambular sin los confines de las jaulas. Era una disposición impensable y peligrosa, representando un riesgo significativo para todos los involucrados. La Oficina de Protección Ambiental, al enterarse del incidente, intervino rápidamente. Reconociendo el grave peligro y la naturaleza ilegal de tener tales animales como mascotas, decidieron confiscar inmediatamente a los 3 animales. La tarea no estuvo exenta de desafíos, ya que manejar a estos poderosos animales requería una planificación cuidadosa y experiencia. Los funcionarios tomaron precauciones para tranquilizar a los animales, garantizando su seguridad y la de quienes los rodeaban. Con los leones y tigres ahora bajo su custodia, la Oficina de Protección Ambiental enfrentó la desafiante tarea de encontrarles un hogar adecuado. En México, era común colocar a estos animales en préstamo en parques de animales al aire libre, donde podrían vivir el resto de sus vidas en un entorno más natural y controlado. Las autoridades eran conscientes de que este incidente no era un caso aislado. No era raro descubrir leones y tigres siendo mantenidos como mascotas en las partes del norte de México. Algunos dueños, ajenos a los peligros y consecuencias potenciales, incluso paseaban a estas fieras salvajes con correa, sin darse cuenta de los riesgos que acechaban. El incidente sirvió como un claro recordatorio de que los animales salvajes pertenecen a sus hábitats naturales, no confinados a las paredes de los hogares humanos. Arrojó luz sobre la necesidad de regulaciones y cumplimiento más estrictos para prevenir prácticas tan imprudentes y peligrosas. Si no conoces a Siegfried Fischbacher y Roy Horn y sus espectáculos de magia, entonces probablemente te has perdido la mitad de tu vida. Estos 2 magos y animadores germanoamericanos que actuaron juntos como Siegfried y Roy en Las Vegas durante décadas eran realmente magníficos. Se les llegó a apodar los maestros de lo imposible. Sus espectáculos eran impresionantes y algunos creen que realmente eran capaces de flotar en el aire. La mayoría de sus actuaciones incluían animales exóticos que electrizaban al público. Eran asombrosos e incluso suspendían tigres sobre bolas de discoteca en llamas y hacían desaparecer elefantes en el aire. Pero todo acabó el 3 de octubre de 2003, cuando un tigre blanco de 7 años llamado Manticore atacó a Horn en el escenario y casi lo mata. Siegfried y Horn tuvieron unos comienzos humildes. Los dos tenían dificultades para ganar dinero en Alemania y, más o menos al mismo tiempo, a principios de la década de 1960, decidieron trabajar en el extranjero en un crucero por el Caribe. Fue entonces cuando ambos se conocieron y se hicieron íntimos amigos. Entretenían a los huéspedes con sencillos trucos de magia como actores, pero no tenían su propio espectáculo. Al cabo de un tiempo, cansados del pésimo espectáculo que ofrecía el mago principal, decidieron subir a un guepardo a bordo del crucero para utilizarlo en el espectáculo.
Su adición resultó ser un éxito y los salvó de que los echaran del barco, porque cuando trajeron al guepardo, el capitán no estaba al corriente de la situación e incluso decidió echarlos, pero el personal interfirió y pidió al capitán que viera el espectáculo antes de tomar una decisión definitiva. Ni qué decir tiene que el capitán quedó impresionado por su habilidad y por los vítores del numeroso público, así que decidió dejarles quedarse. Pronto tuvieron una gran oportunidad cuando la dueña del Teatro Astoria de Bremen vio el espectáculo de Fischbacher y Horn en el crucero por el Caribe y contrató al dúo para actuar en su club nocturno. Fue entonces cuando decidieron utilizar tigres exóticos y resultó ser un gran éxito. En 1967 fueron descubiertos mientras actuaban en París por un promotor llamado Tony Acy, que les pidió que vinieran a Las Vegas. Pronto se hicieron ricos y famosos. Actuaron en el Folies Bergère del Hotel Tropicana de Las Vegas. El dúo se convirtió en leyenda y siguió actuando allí hasta 1988. En ese año, el famoso Mirage Casino Resort firmó un contrato con el dúo por $57 millones. Eran tan famosos y gustaban tanto que hacían 2 espectáculos cada noche, 5 veces por semana, pero no daban abasto. Atrajeron a más de 50 millones de visitantes de Las Vegas y generaron más de $1,000 millones en ventas de entradas, porque su número fusionaba ilusiones gigantescas y alucinantes con los animales más exóticos del planeta, lo que provocó una explosión de familias que acudían a los espectáculos de Las Vegas. Después de sus espectáculos, pasaban el rato con sus gatos de la selva en su suite del Hotel Mirage, antes de regresar a su villa multimillonaria de estilo marroquí, el Jungle Palace, o a su residencia de 100 acres Little Bavaria. La vida era buena y el futuro bastante prometedor. Eran tan populares que entre sus amigos se encontraban Michael Jackson, que les compuso un tema musical, David Lee Roth, que les regaló cabras, el Papa Juan Pablo II, que les regaló un fragmento de la tibia de San Francisco de Asís, y el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que una vez se unió a ellos para cenar y salir de fiesta después de un espectáculo. Todo era perfecto hasta que entonces sobrevino el desastre de 2003 y todo se vino abajo para siempre. Durante un espectáculo en el Mirage, el día del cumpleaños de Horn, el 3 de octubre de 2003, uno de sus tigres favoritos, Manticore, atacó a Horn de una manera muy despiadada y perturbadora, y casi lo mata. Segundos antes de que el tigre enloqueciera, el acto habitual iba viento en popa. Entonces Horn se salió un poco del guión, acercó el micrófono a la boca del tigre y le dijo que saludara al público. Todo el público esperaba oír algo emocionante de Manticore, pero entonces mordió la manga de Horn, lo que no formaba parte del acto. Era obvio que Horn estaba sorprendido, así que dio un manotazo al tigre y gritó, ¡suelta! Los otros adiestradores en espera empezaron a distraer al tigre con cubos de carne, pero no funcionó. El tigre estaba en modo caza. El depredador que llevaba dentro había salido y no había vuelta atrás. Horn cometió entonces un error y retrocedió, lo que animó al tigre a atacar. Se abalanzó sobre Horn, haciéndole perder el equilibrio, y le clavó los dientes en el cuello. Fue muy horrible. La gente empezó a gritar porque la sangre brotó inmediatamente del cuello de Horn como un torrente. Hay que tener en cuenta que cuando los tigres cazan, siempre van a por el cuello para matar a su presa. Los tigres son conocidos por asegurarse de que su presa esté muerta antes de comérsela. Entonces empezó a moverse, arrastrando a Horn por el suelo y llenando el escenario de sangre mientras sacaba a su presa del escenario. La gente empezó a asustarse y a gritar por el horror que estaban viendo.
Los adiestradores se apresuraron a acabar con el horror y tuvieron que rociar al tigre con un extintor. Era tan testarudo que se resistió todo lo que pudo, hasta que finalmente soltó a Horn. El ataque seccionó la columna vertebral de Horn, provocó una pérdida masiva de sangre e hirió gravemente otras partes de su cuerpo, mermando permanentemente sus capacidades motrices y verbales. También sufrió un derrame cerebral antes o después de que el tigre lo arrastrara fuera del escenario. Fue una escena tan triste que el personal y los médicos se quedaron atónitos cuando Horn susurró mientras lo llevaban al hospital: Manticore es un gran gato. Asegúrense de que no le pase nada a Manticore. Sorprendentemente, en septiembre de 2004, Horn declaró a los medios de comunicación que el tigre le había salvado la vida al intentar arrastrarle a un lugar seguro tras sufrir un ataque. Sin embargo, el incidente fue demasiado, y el Hotel Mirage decidió cerrar definitivamente el espectáculo. A día de hoy nadie sabe lo que ocurrió realmente y algunos incluso creen que el dúo y el Mirage encubrieron la verdadera razón del ataque para proteger su imagen. El dúo dejó de actuar, pero luego hicieron algunos espectáculos más aquí y allá para recaudar fondos para organizaciones benéficas. El 19 de marzo de 2014, Manticore murió tras una breve enfermedad. Tenía 17 años. Horn murió el 8 de mayo de 2020, a la edad de 75 años, en el Hospital Mountain View de Las Vegas durante la pandemia de COVID-19. El 13 de enero de 2021, Siegfried murió de cáncer de páncreas terminal a los 81 años. Lo más bizarro de toda esta historia son las locuras que se publicaron sobre la investigación. Lo creas o no, en la investigación se tuvo en cuenta la presencia de activistas en favor de los animales y de una mujer que llevaba un peinado de colmena en el momento del incidente. Incluso sospecharon que alguien podría haber utilizado un dispositivo ultrasónico para desencadenar el ataque. El ataque de chimpancés más brutal de la historia. ¿Estás preparado para presenciar uno de los sucesos más impactantes y salvajes de la historia animal? Hoy te llevaremos atrás en el tiempo a uno de los ataques de chimpancés más brutales que conmocionaron al mundo. Una historia de inmenso poder, fuerza bruta y furia desenfrenada. Esto no es para los débiles de corazón, así que agárrese a su asiento mientras relatamos el ataque de chimpancé más brutal de la historia. Pero antes de seguir adelante, por favor, asegúrese de suscribirse al canal y pulse el icono de la campana. James y LaDonna Davis eran dos personajes principales de una historia que transcurría en los años 60 en West Covina, California. Eran amantes de instituto que vivían felizmente en esta idílica ciudad durante aquella época. James era un hombre alto y fornido, apasionado de la construcción de bólidos y vehículos, mientras que LaDonna era una rubia guapísima, conocida por su amabilidad. En 1966, tras años de persuasión, St. James accedió finalmente a casarse con LaDonna. La historia de St. James y LaDonna no trata solo de una pareja y su chimpancé mascota, sino que es una historia de amor, compromiso y el vínculo entre dos personas que afrontaron juntas los retos más difíciles de la vida. Un año después de casarse, a LaDonna le diagnosticaron un cáncer y tuvo que someterse a una histerectomía. Esto la llevó a descubrir que ya no podía concebir y cayó en una grave depresión. En un gesto desinteresado y doloroso, llegó a ofrecer la separación a St. James para que pudiera formar una familia con alguien que sí pudiera. Pero St. James se negó y declaró que ya tenían un hijo, un chimpancé llamado Moe.
A pesar de la incapacidad de la dona para tener hijos, la pareja nunca perdió el amor que sentían el uno por el otro, y Moe se convirtió en un miembro muy querido de la familia. Los Davis nunca vieron a Moe como una simple mascota, sino como un hijo, un hermano y el mejor amigo de ambos. En 1967, St. James trajo a Moe de Sudáfrica para tenerlo un par de años, pero acabó formando parte de la familia durante las 3 décadas siguientes. A pesar de ser un matrimonio normal, la pareja crió a un chimpancé en lugar de a un niño. Sin embargo, después de que Moe mordiera a una mujer en 1999 y a un agente de policía en 1998, las autoridades lo retiraron de la custodia de James. Su amor por Moe era tan fuerte que lucharon por recuperarlo cuando se lo quitaron. La batalla por la custodia fue larga y agotadora, pero los Davis nunca perdieron la esperanza. Tras una larga batalla por la custodia, Moe fue acogido en el rancho Animal Haven. Cuando por fin visitaron a Moe en el refugio, fue un día lleno de alegría y felicidad. La dedicada pareja visitaba con frecuencia a Moe e incluso fue a celebrar su cumpleaños 39 al rancho en 2005. Disfrutaron de un trozo de tarta bajo un cielo radiante, pero su alegría se vio truncada cuando 2 chimpancés jóvenes se escaparon de sus jaulas y les atacaron con saña. La dona solo perdió el pulgar, pero St. James estuvo hospitalizado 6 meses tras sufrir terribles heridas. En un intento de protegerse a sí mismo y a su esposa, St. James opuso resistencia, pero finalmente se vio superado. Se desplomó en el suelo y fue atacado durante al menos 5 minutos más, perdiendo el ojo derecho, los dedos y la nariz. Los chimpancés llegaron a arrancarle los genitales y el pie izquierdo antes de que el yerno del propietario oyera los gritos y matara a los animales. James, que tenía 62 años en el momento del atentado, fue dado de alta de un coma inducido médicamente al cabo de unas semanas e iniciaba una lenta recuperación. Había sido sometido a 12 intervenciones quirúrgicas hasta el momento y se redujo la velocidad de los procedimientos para permitirle curarse. Seguía conectado a una sonda de alimentación, pero los especialistas le desconectaron la sonda de respiración. El ataque a St. James y la dona plantea interrogantes sobre la ética de tener animales salvajes como mascotas. Si bien es cierto que algunos primates pueden ser excelentes mascotas, no dejan de ser animales salvajes con instintos y comportamientos que no pueden domesticarse. El ataque de Moe a la mujer y al agente de policía sirve para recordar que tener animales salvajes como mascotas puede ser peligroso y que es mejor ceñirse a los animales domesticados que se adaptan mejor a la convivencia con humanos. Además, el rancho Animal Haven, donde se alojó a Moe, ha sido objeto de escrutinio por sus prácticas y medidas de seguridad. A pesar de su terrible experiencia, St. James y la dona nunca perdieron el amor que sentían el uno por el otro y su devoción por Moe nunca decayó. Siguieron visitándolo en el santuario de animales e incluso crearon un fondo para proporcionarle mejores cuidados a él y a otros animales como él. La pareja nunca se vio a sí misma como víctimas, sino como supervivientes decididos a cambiar el mundo. Así pues, la historia de St. James y la dona es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, del poder del amor y del vínculo que puede existir entre 2 personas y sus mascotas. A pesar de su tragedia, nunca perdieron su amor mutuo ni su devoción por Moe. Su historia nos recuerda la importancia de tratar a todos los seres vivos con amabilidad y respeto, y el impacto que un acto de amor puede tener en el mundo. Gracias por verlo, y no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para recibir más contenido increíble.